Bueno, muchas gracias Marinés por sumarte a nuestro curso. La verdad que Marinés nos suele acompañar en el equipo también con supervisiones. Voy a presentarte. Es licenciada en psicopedagogía y en ciencias pedagógicas, magíster en psicología cognitiva y aprendizaje de Flaxo. Tiene formación continua en diagnóstico e intervención psicopedagógica, evaluación cognitiva y del desarrollo. Es psicopedagoga con extensa trayectoria en el ámbito clínico, académico y de formación docente. Desde 1998 desarrolla actividad en clínica psicopedagógica acompañando procesos de aprendizajes en niños, niñas, adolescentes y adultos con y sin discapacidad. Desde 2005 se desempeña como docente universitaria y terciaria en la UNSAM, en CAES y en el Alicia Moro de Justo, en áreas vinculadas al diagnóstico e intervención psicopedagógica, integrando marcos teóricos y recursos prácticos para la formación de futuros profesionales. Es supervisora y capacitadora en servicios de psicopedagogía de hospitales y centros de salud de Buenos Aires desde el 2015 y pasante de investigación en CIFME con ISET desde 2019. Es autora del blog Palabra Apropiada, espacio de divulgación y reflexión psicopedagógica actualmente en proceso de relanzamiento. Así que bueno, muchas Sí. gracias No, a por ustedes, sumarte. gracias. Bueno, no sé si querés que charlemos un momento, si tienen que conversar quienes fueron ingresando, arrancamos. No, no, no es problema, van a ir ingresando, seguramente se vayan Sí, sumando en los próximos minutos algunos integrantes más, pero podemos ir comenzando si querés comenzar vamos a empezando. compartir. Dale, porque cuando estamos en presencia es distinta la dinámica, ¿no? Acá no Tal quiero ser cual. como abrupta y empezar con el tema. Mm. Bueno, ahí veo a algunas alumnas mías de la Alicia. Buenísimo que pudieron venir. Eh, nada, y me tomo una. Espera que me pregunta algo. No voy a que. Ay, no sé. Algo del lenguaje que iba. Porque tiene que haber, va a haber una transcripción, ¿no? Me parece que va a aparecer Me un parece subtitular. que alguien del curso puso para transcribir. Está bien. No, no, me Nosotros estaba lo preguntando grabamos. en qué idioma lo quería escuchar y no me quiero escuchar en Ah, inglés. ok, ok. Hola Betina, ¿cómo estás? Qué bien, qué bueno verte. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Me voy a tener que ir Eh, un ratito antes, Marines, perdón. sí, no, no, al contrario, no. Bueno, no, lo que quería contar es esto, del blog, que le estuve haciendo como algunas modificaciones, no sé si saben de este blog de psicopedagogía, que escribí bien escrito hasta la pandemia, después no se escribió más, pero ahora estamos trabajando con un par de compañeras y colegas sobre algo que espero que esté bueno, que va a ser sobre psicopedagogía con personas sordas. Entonces, bueno, no es inmediato, pero la idea es poderlo publicar y tener como un recurso, bueno, eso, aprovecho para contarlo porque por eso decimos relanzamiento, porque como que hay que activarlo y volver a escribir. Lo que escribimos antes de la pandemia es de una era y ahora me propongo volver a conversar desde ese lugar. Bueno, empezamos. Igual me gustaría que si necesitan interrumpir, hablen. No, me siento como rara si no tengo el ida y vuelta eh, de la conversación. Esperen que voy a ordenar la pantalla. Bueno, aquí estoy. La idea, por lo menos cuando habíamos hablado con Barbie, era trabajar sobre la inclusión y me enfoqué en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, pero claramente la inclusión en el nivel educativo, terciario, universitario, digamos, cuando ustedes ya están saliendo de lo que es lo típico, ¿no? Escolaridad primaria y después el trayecto secundario, vamos a tener que hablar de inclusión de muchas minorías o muchas personas en situación de vulnerabilidad por distintas causas. Entonces, hago este paréntesis y me enfoco en que estamos hablando exclusivamente de cuestiones que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, ¿sí? Después, si quieren, nos tomamos un ratito y pensamos más variables, pero eh, vamos a, y esta cuestión más, que me voy a posicionar desde dos marcos. Uno, como psicopedagoga participante de un programa en la Universidad Nacional de San Martín, que trabajaba en el acompañamiento, en el asesoramiento. Yo ahora les voy a contar un poco más en qué consiste, que es el PAU, que es un programa de accesibilidad universitaria,
Este programa depende de la Secretaría Académica y bueno, se dirige, digamos, sus acciones se dirigen más que nada a las unidades académicas, a las distintas facultades, digamos, y a los equipos docentes, pero para que vayamos viendo cómo se puede entrelazar con las necesidades de distintas personas. Y la clínica psicopedagógica, que es desde donde yo más experiencia tengo, y con cierta población en particular, que también lo voy a ir contando, pero para que, bueno, vayamos como delimitando, si quieren tratamos de sacar algunas conclusiones generalizables, pero tal vez lo que yo pueda transmitir es como bien dirigido a ciertas personas. Por supuesto que es como toda experiencia clínica que uno construye con el paciente o la familia con la que trabaja y después, bueno, hay ciertas experiencias o ciertos aprendizajes que se pueden llevar a otros entornos, pero a veces nace y termina en el propio caso con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no importa si lo pensamos como desde la institución o desde la clínica particular, individual, digamos, siempre tenemos que interactuar con lo que es el marco normativo y político, ¿sí? Porque estamos hablando de cuestiones de derechos, de trayectorias, de acreditación de saberes, entonces esto va a tener toda una estructura a la que responder, ¿sí? Vamos a pensar todo lo que tiene que ver con la práctica psicopedagógica, que es a partir de un encuadre, de una formación, de un posicionamiento teórico, de ciertas variables clínicas. Y al final voy a proponer algunas estrategias y cuestionamientos, si quieren discutimos también. Yo misma cuando estaba armando esta clase pensaba, ¿por qué trabajé desde tal certeza? ¿No? ¿Por qué me posicioné en tal lugar y desde ahí pensé que era la mejor manera? A veces funcionó, a veces tuve que corregir caminos, pero esto, ¿no? Como podernos conmover en cómo van resultando las cosas, ¿sí? En poder tener una mirada crítica todo el tiempo del proceso, si quieren no es crítica, una mirada de evaluación continua para poder redimensionar las necesidades, ¿sí? Vamos a pensar entonces la discapacidad a niveles superiores. Por supuesto, cuando hablamos de discapacidad vamos a tener una diversidad enorme de perfiles. Ahora vamos a limitar cuáles o delimitar cuáles son las distintas necesidades o los distintos desarrollos. Pero cuando hablamos, a ver, pensemos ejemplos de nuestro propio recorrido. En la universidad teníamos compañeros y compañeras que venían del interior, de otros países, de otros estratos socioeconómicos, de otras experiencias de vida, digamos. Esta es la diversidad enorme en la que nos encontramos, donde nos reunimos por una vocación o un interés de formación profesional o demás, pero ya por definición somos múltiples y diversos, ¿sí? Cuando pensamos en la inclusión de la discapacidad en estos niveles educativos, preferimos, bueno, seguramente estamos de acuerdo todos, ¿no? Que preferimos enfocarnos desde el modelo social de la discapacidad, donde la discapacidad en verdad no está en la persona, no hacemos una descripción, un diagnóstico en la persona, sino que es cómo puede interactuar con su entorno, ¿sí? Entonces, la discapacidad la plantea los obstáculos o barreras que el entorno le propone. Y voy diciendo esto porque nos encontramos muchas veces, y como docente universitaria también me va pasando, que encontramos personas que uno podría presuponer, esos son los propios juicios, ¿no? Los sesgos personales, que alguien no va a poder o que va a tener dificultades, o lo contrario, ¿no? Que alguien deslumbra en su presentación en las clases, que va a tener una trayectoria impecable a nivel formativo y después hay barreras, hay situaciones que no pueden resolver y bueno, entonces pensar a la persona en su circunstancia y no como un diagnóstico de algo en la individualidad. Bueno, y vamos a estar enlazándonos con lo que tiene que ver con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es desde el 2006. Entonces, la idea esto, si quieren, por ahí me estoy posicionando más en la institución. Me dicen si confundo, por favor, porque voy a ir y venir, va a ser como una misma cabeza desde dos veredas. Eh, es corrernos del eje de la situación de discapacidad y el desafío individual
en la identificación y remoción de las barreras, a fin de equiparar las condiciones de participación social y promover la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que esto es la base de todo lo que esperamos de la clase de hoy. Si yo quiero transmitir algo, es esto. Es poder tener un recorrido y un conocimiento junto con el equipo docente, la persona, la familia, digamos, con quien estemos trabajando, para identificar cuáles son las barreras para que pueda avanzar en su trayectoria y tal vez a partir de ahí poder hacer modificaciones o tomar decisiones o hacer sugerencias que permita equiparar las condiciones de participación de la persona de quien nos está interesando a su manera, ¿sí? Con sus posibilidades, desde distintos marcos. Entonces ya acá ven que, y bueno, un poco la cabeza va a haber que cambiar, ¿sí? Esto se hizo muy frecuente en todo lo que es el primer desarrollo, en la escolaridad primaria, vamos teniendo experiencia en secundaria, pero en la universidad o el ámbito educativo superior no es tan común. Después voy a decir algo más, no quiero mezclar. Bueno, dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a tener en el artículo 3 el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, acá, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. ¿Sí? Acá nos está tocando todo lo que tiene que ver con el ámbito, con la universidad o con la facultad. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Pero acá ya se está delineando, y esto, cuando yo decía al principio, marcos, hay cuestiones que las universidades, digo universidades y ya lo dejo como general, ¿sí? Profesorados, terciario, formación superior, post-secundario, debe contemplar, ¿sí? Tiene que garantizar que se cumplan estos derechos. Y siguiendo con esta línea más de marco general, vamos a tener una clasificación que es como la más usada en educación, donde se contempla necesidades para las personas con discapacidad motriz, ¿sí? Y uno puede identificar cuáles son las necesidades en esta condición, va a tener que ver mucho con el entorno edilicio, con accesibilidad y con cuestiones no sé si quieren, de arquitectura, dinámicas en los movimientos de los edificios y demás, de recorridos. Después por ahí podemos hacer un punteo de cuáles serían barreras que se deben trabajar desde las instituciones. Lo que tiene que ver con la discapacidad sensorial, ciegos, sordos, amblíopes, personas que necesitan, se les garantiza un acceso diferente, por ejemplo, a los materiales de estudio, a las clases, cómo se dan las clases, a los PowerPoints que se usan. Discapacidad intelectual, donde uno supone que las personas van a tener un pensamiento diverso. Me dice que tengo mala señal, Barbie, si pasa algo me avisas por el celu, si me quedo... Dale, quédate tranquila que se está escuchando ¿Me está bárbaro. escuchando bien? Dale. Bueno, que van a necesitar como ciertos apuntalamientos, tal vez en lo que tiene que ver con la construcción del lenguaje, del pensamiento, de la comprensión. Después también lo charlamos. Todo lo que tiene que ver con la discapacidad psicosocial y algo de la salud mental, ¿no? Que hay muchísima, pero muchísima, ustedes me dirán si no les está pasando, necesidad de acompañamiento en este sentido, ¿no? Después de la pandemia, un segundo. Después de la pandemia, siempre hubo necesidades especiales. Voy a buscar un caramelo, Barbie, perdón un segundo, que estoy saliendo de un resfrío, perdón. No hay problema, no hay problema.
Acá estoy, gracias. Estoy saliendo de un resfrío y cuando voy hablando me voy quedando sin voz. Estábamos en la discapacidad psicosocial, digamos, por distintas circunstancias, digamos, cuadros psiquiátricos, pero también consultas que tienen que ver con momentos, ¿no? Muchísimas consultas que fuimos observando ahí en la universidad tenían que ver con ataques de pánico, crisis de ansiedad, estrés elevadísimo. Los momentos de evaluaciones terminan siendo, tal vez son personas que no necesitan apoyos o no recurren a, digamos, al acompañamiento, al pedir acompañamientos durante la cursada, pero cuando viene el momento de rendir o presentaciones o trabajos en equipo, se ponen muy de manifiesto las necesidades que tienen, ¿sí? Y acá los docentes muchas veces se ven como en circunstancias que no tienen herramientas para manejar. Después tenemos los trastornos del espectro autista, que bueno, cada vez lo vemos como más frecuente y vamos reconociendo por las características a veces de estas personas que tienen buen desarrollo cognitivo, que hay estudios re interesantes en esta área. Después, si quieren, les comparto algún material, pero no tienen dificultades en el desarrollo cognitivo, ¿no? Y más bien se pueden destacar y en el aprendizaje o en la construcción de ciertos saberes, más como lo relacionado con lo muy estructurado, lo tecnológico, lo científico. Entonces encontramos identidades dentro del espectro en universidades, en facultades, con el que también hay que trabajar. Y personas que tienen discapacidades múltiples, es decir, que tienen varias necesidades o requerimientos. Me encanta esta frase de Coriat del 2013, donde dice: la discapacidad no se vive de manera uniforme, es decir, ahora hicimos un punteo, ¿no? Ciegos, personas con autismo, discapacidad intelectual. Y la verdad es que eso interactúa todo el tiempo, ¿no? Se entrecruza con otros aspectos identitarios, como la clase social, el género, la edad, y con otros factores contextuales y ambientales. El acceso a la salud, y esto es súper importante, ¿sí? El acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vida cultural también ocurre de manera desigual. Y eso impacta directamente en cómo se produce la discapacidad. Entonces, podríamos presuponer que quienes tienen una trayectoria con algún desafío en su desarrollo, alguna discapacidad, deben haber tenido más, que llegan a la universidad, estoy diciendo, ¿sí? Que llegan a la universidad, deben haber tenido muchos apoyos previos, ¿sí? Que han tenido acceso a tratamientos, acompañamientos, si necesitaron inclusión escolar en la escuela, tuvieron su maestra integradora, sus terapeutas, la familia un asesoramiento, eso es lo que uno podría presuponer. Dicho de otra manera, también vamos a pensar que hay muchas personas con discapacidad que claramente no van a poder acceder a esta instancia formativa, ¿sí? Es decir, que dentro de las minorías más vulnerables han sido beneficiados o se han visto bien acompañados por un contexto que favoreció, ¿sí? No sé si necesitan algo acá en el chat. Vos decime, Barbie, porque Sí, sí, se una escucha muy participante pone que no se mal. escucha bien desde que Ah, volviste, pero a nosotros se nos trabó poquito en una frase nada más. No sé si el resto está teniendo inconvenientes también con el audio, porque nosotros estamos escuchando bien ya. ¿sí? Bueno, si nadie dice nada de vuelta en el chat, Nada, seguimos y dale. O cualquier es mi cosa te aviso. voz, que estoy así con con esta. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con inclusión educativa es algo que ya venimos experimentando hace un tiempo y especialmente desde la psicopedagogía tenemos bastante eh, experiencia. Bueno, ahí la tenemos a Betina, que es como una referente en este campo, ¿no? Que niños y niñas con algunos desafíos ya han tenido su recorrido en las escuelas, ya las escuelas han aprendido, los acompañamientos son más profesionales, digamos. Yo me acuerdo cuando empecé con una pacientita, no sé decir, hace como 20 años, que estaba en una escuela común y nadie hablaba de esto y su maestra eh,
En primer grado, una nena con una discapacidad intelectual, ahora es una mujer, está haciendo un estudio terciario, tomé contacto con ella hace poquito. Eh, bueno, la maestra inventaba cosas para favorecer el aprendizaje de mi paciente. Y después estuvo la figura de quien pudiera ingresar a la clase con ella y hacer algunas modificaciones en lo que, bueno, lo que hacen las maestras integradoras, ¿no? Pero de 20, 25 años atrás a hoy, sí, 20 años atrás, se creció muchísimo en esto, ¿no? Hay muchísimas experiencias. Sin embargo, su llegada, la llegada de las personas con alguna discapacidad, la llegada y la permanencia en los niveles superiores sigue siendo un niño en su ciclo secundario. Puede ser que opten por una educación superior, no sé, un profesorado. Eh, Esta nena que les digo está haciendo una formación en teatro. Era una nena, ahora es una mujer. Una nena muy retraída, con alguna dificultad para conectar con su entorno. Estaba dentro de la discapacidad intelectual, no había cuestiones de autismo, era más bien su forma de ser, ¿sí? Eh, Empezó de más grande a hacer teatro, eso le encantó y se metió en una escuela de teatro y estudia teatro, estudia, digamos, lo que es guión, no hace teatro recreativo, estudia. Le va llevando más tiempo, cursa menos materias, bueno, pero pudo ingresar y lo puede sostener hasta donde yo supe, lo puede sostener, ¿sí? Ahora, acá les pregunto, termino de decir esto y les voy a hacer una pregunta. La experiencia universitaria terciaria para muchas de estas trayectorias es todavía incipiente, persisten obstáculos en el acceso y barreras que dificultan la permanencia provocando abandonos en distintas etapas. Estos desafíos ponen a prueba y a veces Marinés, vos nos escuchás porque se trabó el audio. A ver, damos un minuto, le voy a escribir por las dudas. Bueno, guardamos 2 minutitos a que pueda ver el celu y de última sale y vuelve a entrar. Bueno, se le trabó la computadora, ahora se conecta desde el celular.
Acá estoy. Ahí está, ahí te Ahora, escuchamos. ahora. Te escuchamos, te Ahí está. escuchamos. ¿Querés Estoy por el celu un compartirme la momento y presentación? intento a ver si puedo. Dale, porque si No, querés igual compartir quiero la hacer una pregunta, presentación. no, lo que les iba a decir. A ver si puedo volver a entrar por la compu. No, esto quería plantear y si tenemos un minuto. Si una persona tiene, esto iba a decir, ¿no? Si yo por la condición de la persona sé que, un ejemplo en concreto, un paciente mío que terminó su escolaridad en una escuela especial de recuperación, un secundario con muy buen nivel, pero una escuela especial, se plantea que quiere estudiar ciencias económicas en la UBA. ¿Cómo lo puedo asesorar? ¿Sí? Él quería hacer el CBC de Ciencias Económicas. Él tenía una autonomía genial, se iba por todos lados, viajaba muchísimo, se manejaba de una manera súper eficiente. Eh, ¿Qué se le puede decir? No te veo que puedas avanzar, empezá y trata de ver cómo te va. Es un mundo que está bueno conocer, aunque no te puedas quedar ahí. ¿Sí? Se plantea ese dilema que cómo lo puedo acompañar desde, en ese momento desde el rol de terapeuta, psicopedagoga de él. ¿Sí? La experiencia fue que él entró al CBC de Ciencias Económicas, se sintió abrumado, fue mucho para él, porque empezaban además con materias sumamente teóricas, vieron que el CBC empieza con sociedad y Estado, él estaba habituado a estudiar, pero textos más breves, más concretos, y de golpe se encontraba con la historia de la humanidad, la historia económica, social, y bueno, ahí nada, para abrir la pregunta, ¿no? ¿Qué corresponde hacer? ¿O qué es mejor hacer? ¿Desalentar? Te ¿Acompañar? puedo contar Sí. algo. Yo tengo, en este momento, yo soy María Eugenia, tengo una paciente que quiere empezar sus estudios universitarios, tiene discapacidad intelectual y quiere estudiar nutrición. Entonces, ella está averiguando universidades y todo esto. Y yo lo que le sugerí es que nos pudiéramos acercar a la universidad a ver qué ellos nos podían ofrecer en relación a adaptaciones de contenido, configuraciones de acceso, para que ella pudiera cursar, aunque sea una tecnicatura o un título intermedio, pero a ver qué nos podía ofrecer la universidad en sí a nosotros, qué barreras nos podían disminuir, qué barreras podíamos sortear juntos, digamos. Eso fue lo que le sugerí yo entre todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, te voy a ayudar entonces con algunas cuestiones como para que te lleves cómo entrar a la facultad, Genial, desde dónde pedir ayuda, ¿no? genial. Eh, bueno, Gracias. eso, son dilemas, ¿no? Son situaciones donde no tenía experiencia anterior, no sé desde dónde posicionarme. Bueno, sí, seguir escuchándolo a mi paciente, acompañarlo. Ese primer tiempo lo que hicimos fue leer textos juntos y hacer todo un trabajo psicopedagógico, como la mayoría de nosotros debemos hacer, tratar de facilitarle la comprensión del texto, tratar de buscar recursos complementarios, pero bueno, nos encontrábamos con eso, ¿no? Que él se venía cada vez más angustiado, ¿sí? Porque para él ir a la UBA era ir a la UBA, tomarse el colectivo, bajarse, subir, bajarse, sacaba fotos, era divino, pero la verdad es que en el proceso maravilloso que él había estado haciendo fue como un momento de se viene abajo, ¿no? Se empieza a frustrar, se empieza a angustiar. Después él mismo resolvió que él no lo quería hacer, que él iba a hacer otra cosa y buscó un trabajo y se puso a trabajar y eso fue muy bueno. Barbie, te voy a mandar el archivo porque no lo estoy pudiendo abrir desde el celu. Dale, perfecto. Sí, disculpen, qué desprolijo. Qué cosa. Eh, Ahí está. Un minuto y ya lo abro.
Buenísimo, buenísimo. Gracias. Ay, mientras puedo leer esto, dice, buen día, Aurora. Si tienen adecuación en el nivel secundario, se complica la incorporación en nivel superior. Claro, exacto. En el caso de mi hijo fue a secundario de recuperación, en ese caso está haciendo terciario, terminó administración de empresas y ahora hace sistemas. Él considera que es mucho, si necesita de acompañamiento, a muchos les sirve virtual, universidad virtual, donde están en un espacio más contenido, con ayuda y menos abrumador. Depende de las características, ahí Mónica estaba contando. Puede ser que lo virtual lo ayude, seguro. O no, porque a veces trabajar con compañeros facilita bastante. Acá estábamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, muchas preguntas, muchos interrogantes desde el trabajo individual con los pacientes, pero también desde la universidad, porque además, si uno desde el ingreso, ¿no? Supongamos que el señor CBC de la UBA le decía a mi paciente, no, usted lo ingresa porque ya viene con un certificado de discapacidad o porque tiene una trayectoria de escolaridad de recuperación. Mi paciente o la familia podemos denunciarlo como discriminación, ¿sí? Porque se tiene que asegurar el derecho al ingreso a todas las personas, no importa su condición, ¿sí? Entonces, esto viene a cuestionar los modelos pedagógicos tradicionales, o sea, estamos diciendo que todas las personas, los géneros, las condiciones sociales tienen derecho a ingresar a la universidad. Entonces, eso hay que garantizarlo, ¿sí? Y va a haber que replantear, o se está haciendo ese replanteo de prácticas de gestión curricular y de enseñanza en cada carrera, sosteniendo la profundidad y especificidad de los contenidos. Remarco esto, sosteniendo la profundidad y especificidad de los contenidos, pero desde un cambio conceptual que convoque a docentes, equipos de gestión y estudiantes a repensar las formas de interacción y convivencia. Es decir, siempre la diversidad enriquece, ¿sí? Vamos a la siguiente. Esto también ya lo podemos pasar porque estábamos hablando justamente de esto. Acá la compañera que tiene la paciente de nutrición, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una red interuniversitaria de discapacidad, es decir, hay varias universidades, en general son universidades públicas del país, pero puede haber algunas que sean privadas también. Hay que buscar eso. Ready, creo que la siglan en la web, no sé si no es Ready. Donde acuerdan, y eso da un marco teórico y además económico, en relativo ahora, ¿no? Porque está medio en jaque, pero donde las instituciones adhieren al marco digamos, de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y se proponen dispositivos institucionales con estos objetivos. Básicamente espacios formativos hacia el interior de la universidad, a los equipos docentes, secretaría académica. Entonces, es tarea desde cada una de estas universidades, de algún equipo, hay que buscar cuál es el equipo en cada facultad, de acompañamiento, de accesibilidad, el equipo que puede pertenecer a una facultad, puede pertenecer a secretaría académica, eso es lo que hay que averiguar, ¿no? En la facultad que quieran entrar, cuál es el equipo que gestiona, digamos, todas las trayectorias en personas con discapacidad y dan espacios formativos, gestionan recursos, por ejemplo, en la UNSAM se pagaba intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Entonces, si había personas con personas sordas que estaban cursando, y era toda una logística, ¿no? Porque tenía que venir el intérprete a la clase en el momento donde estaba el estudiante o la estudiante. Se van haciendo como estos contratos, o se había comprado una máquina que es como un escáner que pasa los textos a audio para personas sordas. Sí, no, para personas ciegas, perdón. Entonces ese dispositivo, que era, no sé, una máquina, tecnología muy actualizada,
era parte de la biblioteca, lo compraba nuestro equipo, pero se lo daba a la biblioteca podía sonorizar, digamos, distintos textos a demanda de los profesores, de los estudiantes o ir haciendo un banco de audio de los materiales. Me reinicié a ver si puedo conectarme al internet. Y después espacios, y esto es lo más importante, para pensar y acompañar las trayectorias de estudiantes con discapacidad que se encuentren cursando. Ahora, esto es algo súper importante y es, lo encontré, ¿no? La última materia, cuando uno se recibe, es la matrícula y da la bienvenida a un consejo profesional y a la caja de seguridad social, es decir, como profesional. Lo que pasa con los materiales, cuando tratamos de hacer, digamos, podemos ir haciendo acompañamientos y modificaciones en algunas instancias, pero la currícula tiene que contener la totalidad de saberes que deciden los consejos profesionales. Ese fue para mí un aprendizaje muy importante. Es decir, si yo soy dueña de una universidad y quiero largar contabilidad como una oferta como para ofrecerla a que se inscriban nuevos estudiantes. No es que yo decido cómo se arma el plan, ¿sí? Se decide en conjunto con los consejos profesionales, porque para ser contador hay que tener conocimiento de tales saberes que son los que corresponden a las incumbencias profesionales, ¿sí? Para recibirnos de psicopedagogos estudiamos tales contenidos que son los que tienen que ver con incumbencias profesionales en el ámbito de la sociedad general. Es decir, que si yo quiero proponer adecuaciones de tipo curricular, nunca lo puedo hacer salteando saberes básicos de la profesión. ¿Se entiende? Si no, no va a haber título, no hay validez para el título. ¿Sí? Y no logran, las profesiones que tienen matrícula no las van a lograr, y bueno. Entonces, esta es, si querés pasamos a la siguiente. Creo que me puedo conectar por el Zoom. Un segundito, ¿eh? Barbie, ahí estoy. Me parece que va a aparecer por ahí. Entonces, esto plantea un freno en algunas trayectorias, dejando en carrera algunos perfiles, ¿sí? Entonces, si mi paciente estaba... Corto de este lado, pero vos seguime pasando, ¿querés? Por Dale, las dudas. sí. Acá. Gracias y disculpen, ¿eh? Eh, digamos, cuando hay que reducir algún contenido, ya nos vamos dando cuenta que no todo el mundo podría seguir, por ejemplo, perfiles con discapacidad intelectual en una carrera que es mucho más mental o abstracta y va a tener alguna dificultad. ¿Sí? Entonces, idealmente deberíamos plantear cómo avanzar en el desarrollo de programas, estrategias y prácticas accesibles dentro del ámbito de la educación superior. Ahí si quieres pasarme al siguiente. Entonces, para esto, y no nos vamos a meter en la cuestión más profunda, porque tienen una clase además con una grosa más adelante sobre el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que es la idea de que nadie quede afuera desde el comienzo. Se trata de planificar desde el inicio propuestas de enseñanza y aprendizaje que sean accesibles y significativas para la mayor diversidad posible de estudiantes sin necesidad de hacer adaptaciones individuales posteriores, salvo casos puntuales. Uno va haciendo como correcciones, pero ya empezar el año académico, digamos, considerando que vamos a tener una diversidad de personas con distintas necesidades, distintas estrategias de aprendizaje, y cuanto más flexible lo podamos pensar, menos
menos, bueno, más abarcativos vamos a hacer. ¿Podemos ver la siguiente? Entonces, los tres principios básicos que podemos decir del diseño universal es que haya múltiples formas de representación. Vayan pensando además los perfiles que definimos al principio, ¿no? Sensoriales, intelectuales, dentro de alguna condición, cuestiones psicosociales. Entonces, cuando hablamos de formas de representación, vamos a tratar de proporcionar la información de distintas maneras para atender diversas formas de procesarla. Entonces, los profes podrían, lo digo de nuevo, ¿no? Desde el lugar de la institución o desde las sugerencias que hacemos como terapeutas, psicopedagogos de pacientes individuales. Que haya información que circula por distintos caminos, de texto, de audio, videos, esquemas, infografías, ejemplos prácticos, digamos, que abunde variedad de accesos a lo que se está trabajando. Que haya múltiples formas de acción y expresión, permitir que los y las estudiantes puedan demostrar lo que saben a través de diferentes medios, a través de exámenes escritos, pero también orales, pero también proyectos, también producciones audiovisuales o simulaciones. Ahí cuando decía la mamá que su hijo cursó de manera virtual, perfectamente se puede hacer, ¿no? Algo que sea más audiovisual, programado, no sé, podría haber algo. Y el tercer eje sería múltiples formas de implicación, ofrecer diferentes formas de motivar e involucrar a los y las estudiantes conectando desde sus intereses, proponiendo retos alcanzables y fomentando la autorregulación. Es decir, que se impliquen activamente y vayan generando distintas instancias, ¿sí? Ahora, estos son los que esperamos que se produzcan. Vamos a ver cuáles son las barreras que se nos pueden presentar. Cuatro conjuntos de barreras. Puede haber barreras comunicacionales. De nuevo digo, tengan en mente la clasificación de personalidades de situaciones que pueden haber con necesidades especiales. Barreras comunicacionales, por ejemplo, que no estén los subtítulos o transcripción en videos cuando hay personas sordas, o diferencias idiomáticas, o que necesitan una explicitación más profunda de lo que se está diciendo en un video, ¿sí? Entonces, subtítulos y transcripción. Cuando hay alguna dificultad visual, pero esto también funciona mucho para personas con dislexia, ¿no? Que haya presentación con colores, tipografías de bajo contraste, que sean muy claras visualmente. Bueno, y en personas sordas, explícitamente, falta de interpretación en lengua de señas o accesos alternativos en plataformas virtuales. Entonces, barreras comunicacionales, barreras físicas, aquí cuando hay algún impedimento, escaleras, rampas, ascensores, ¿no? Como revisar eso. Aulas con mesas altas o inaccesibles. Ni siquiera hace falta tener silla de ruedas. A veces las personas zurdas tienen mesas incómodas, ¿no? Porque no se considera que hay una proporción de los grupos que van a escribir con la mano izquierda y todas las mesas están del otro lado. Y falta de señalética táctil o mobiliario adaptado para otras necesidades. Barreras actitudinales, ¿no? Y esto va a tener que ver mucho con el trabajo que hagamos con docentes o el entorno, digamos, de la institución, que a veces sostienen que una adaptación, y esto lo deben vivir en carne propia, ¿no? Nuestro trabajo tiene mucho que ver con esto, que una adaptación es un favor o una diferencia a favor de, o una desventaja para las personas que no tienen discapacidad. Y de alguna manera no creer que la persona necesita, que tiene su derecho y que merece un ajuste razonable y que a veces no es un favor, no, que a veces no, que no es un favor, sino que con ciertas modificaciones, no sé, por ejemplo, en el tipo de evaluación, se garantiza que una persona en condiciones de aprobar, que sabe que transcurrió su cursada de manera adecuada, bueno, que ese ajuste garantiza un derecho a ser evaluado. ¿Sí? No, no se evalúa al estudiante, se lo evalúa distinto.
Bueno, y barreras académicas, donde es difícil conseguir que se diseñen parciales diferenciados o que no se consideren que necesitan otros tiempos o formatos alternativos, o cuando se genera material de estudio inadecuado, que no se dan los apoyos que requieren, y bueno, eso. A ver la siguiente. Entonces, miren la cantidad de cosas que dije. Ay, me queda un minuto. Em, los deseables y las dificultades con las que vamos a encontrarnos, el trabajo enorme que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, para eso, y uno de mis aprendizajes fue de trabajar en escuela y de trabajar en universidad, lo que más necesitamos es tiempo. Por eso estaba el cartelito anterior, ¿no? Tiempo, tiempo. A veces uno tiene montones de reuniones a las que asistir, bueno, y como psicopedagoga que me acerco a hablar por mis pacientes también. Tiempo para conversar porque a veces no surgen y no vemos algunas cuestiones si no me siento así como con todas estas sillas en reunión plenaria para ver qué nos pasa, cómo va el proceso, dar tiempo a conversar, ¿sí? A veces uno piensa, voy a una reunión 20 minutos, digo lo que tengo que decir y listo. No, hay que ir para escuchar, hay que ir para sensibilizarse, pero también para sensibilizar, para compartir y dar ayudas. Entonces, en esa dinámica, porque además lo que estamos proponiendo es hacer ajustes en el contexto necesario. ¿Sí? Entonces, puedo ir, mi paciente tiene, no sé, dislexia, entonces alcanza con que los textos sean más cortos. No, no sé si es eso. ¿Sí? Tengo que pensar esa sugerencia en este contexto en particular. Y empiezan a salir cosas súper interesantes, ¿sí? Una de las sugerencias que hicimos desde la universidad, y estaba en el PAU, trabajábamos con un paciente con un diagnóstico, no, perdón, lo voy a decir distinto, con un estudiante, pues no era mi paciente, era un chico que estaba inscrito en una carrera tecnológica y lo que le pasaba es que por su condición tenía un cuadro psiquiátrico, ¿sí? Por su condición tenía una medicación muy fuerte. Entonces, él mismo tenía una presentación muy particular, cómo se vestía, cómo venía, las cosas que hacía en clase y además que se dormía, ¿sí? O sea, podía haber una cuestión conductual, pero también había una consecuencia de la medicación que tomaba. Y una de las cosas que se nos ocurrió, pero eso fue trabajando entre todos, es que la misma materia, o sea, se perdía mucho de la clase porque se quedaba dormido. Pero después lo que cursaba venía bien con sus particularidades y demás, pero él poco a poco iba avanzando y no se quería dar por vencido y nadie quería que se dé por vencido. Y lo que se nos ocurrió entre todos es que la misma materia se dictaba en 2 turnos, mañana y tarde. Bueno, que viniera los 2 turnos, que cursara en vez de 3 materias, que cursara una o dos, y que esa materia la cursara doble, a la mañana un día, otra a la noche, y que terminara como de elaborar. Él necesitaba más tiempo y escuchar más que sus compañeros. Bueno, y lo fue haciendo. Fue una materia, un horario lo cursaba como fijo y el otro iba como por decisión propia, no era obligatorio, pero bueno, estuvo interesante eso. Bueno, entonces, reuniones, la educación superior, bueno, pero en el marco, Mabel dice que no está como obligatorio. En el marco de los derechos, esto que estamos diciendo, llévense anotado, ¿sí? Y busquen de cada universidad cuál es el dispositivo que acompaña y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Por lo menos en el contexto donde yo estuve, también eran muy temerosos de que la gente pudiera iniciar acciones contra discriminación, ¿sí? Como que teníamos que, como universidad, cumplir con es como tenés una deuda, la tenés que pagar, o sea, tenés que proveer los apoyos, ¿sí? Bueno, lista de cosas que hay que hacer. Mantener comunicación para el seguimiento de acompañamientos realizados, encuentros, lo más que se puede con equipos docentes u otras áreas de la universidad. Esto es importante, sistematizar los procedimientos a seguir, es decir, cuando se terminan esas reuniones, bajarlo a un papel y decir, llegamos a esta conclusión, acompañaremos desde este lugar, ¿sí? Si es una persona sorda, bueno, tengo que garantizar que el intérprete esté en tal horario, que las evaluaciones estén diseñadas contemplando sus necesidades, que tenga acceso, por ejemplo, a los videos del aula virtual con el subtitulado.
¿no? Como ser muy sistemático en las decisiones que se toman. Después hay todo un momento de van y vienen emails y nos tenemos que entrevistar y tenemos que darle seguimiento a esto, ¿sí? A veces hablarlo con otras áreas de la universidad, por lo que sea, ¿sí? Porque mi paciente o mi estudiante circula, no sé, a un laboratorio, tiene que acceder a la biblioteca, yo tengo que informar todas las decisiones que fui tomando con respecto a esta persona para que no sea que se le resolvió en una materia, sino en el contexto de toda la universidad. Generar documentos en el contexto de que hay normativas, esto es lo que le decía a la compañera, ¿no? Hay normativas, hay un marco general para unificar criterios, para organizar las prácticas y delimitar los alcances cuya aplicación deberá analizarse en cada circunstancia. Entonces, estas ayudas o apoyos los decidimos en este recorrido en particular, con fulano de tal o fulano de tal, y después trato de que, como la normativa lo permite o me regula algo en particular, que quede ya como un aprendizaje, como algo, como un dispositivo ya instalado que puede servir o, bueno, tal vez lo tengo que modificar para próximas situaciones, ¿sí? Y abajo hay uno que no llego a ver. Eh, Dice, bueno, brindar orientaciones generales para la comunidad educativa en torno a diversas situaciones que requieran ajustes razonables para la accesibilidad. bueno, eso. A ver el siguiente. Bueno, y pensar que los apoyos, igual que en la escuela básica, el secundario, pueden ser intermitentes. Por ejemplo, teníamos previsto trabajar mucho con los ingresantes y tal vez ya cuando hay un proceso de adaptación, esos apoyos no necesitan permanecer, ¿sí? O extensos, la persona que tiene silla de ruedas la va a necesitar toda la cursada, entonces no es algo por un tiempo, ¿sí? Se permanece en ese acompañamiento. Entonces, pensar apoyos intermitentes o extensos. Chao, Betina, un beso. Y estos apoyos, evaluarlos. Perdón que termino de decir lo anterior. Estos apoyos, evaluarlos desde la persona, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una institución, es más fácil cuando somos la terapeuta del paciente porque conocemos todo su recorrido, ¿sí? Pero poder hablar y decir, por ejemplo, que hay muchas personas que deciden no dar a conocer sus necesidades, ¿sí? Se presentan, tienen un certificado de discapacidad, dicen tengo tal característica y tal necesidad, pero no quiero que se trabaje, por ejemplo, con el grupo, ¿sí? Entonces son pequeñas, se diseñan pequeñas intervenciones desde, por ejemplo, los profesores o desde algún texto en particular, pero no se abre a los demás. O no quieren modificaciones en su... Eso les pasa un montón, ¿no? Chicos que no quieren, aunque están con maestra integradora y demás, que la tarea o la prueba sea diferente. Bueno, se va trabajando con la persona en particular. Ahora sí, sí, vale. Bueno, y acá les voy a hablar, esto es como la población con la que yo más trabajé y como lo que me fui formando, que tiene que ver con, dentro del espectro autista, lo que antes se llamaba personalidades Asperger, ¿no? Que son personas con características autistas, pero un muy buen desarrollo cognitivo, que de hecho vamos a encontrarlos en distintos espacios, casi sin diferenciar los que tienen alguna condición. Pero cuando van transcurriendo por distintos entornos, pueden tener como necesidad de reajustes, digamos, ¿no? Como reaprender y desarrollar habilidades para las cuestiones que tienen que ver a veces más con lo social o el intercambio con otros. Eh, pero por sus propias características los vamos a encontrar, y era de verdad así, en la universidad, en una de las escuelas o facultades que tenía más que ver con lo tecnológico, lo científico, había muchas personas con estas características que lo que nos enseñó, digamos, y lo que se va estudiando en distintos, esto está documentado desde distintos países, que pueden ser muy proclives a padecer burlas y molestias desde chiquitos, pero en la universidad esto puede aparecer, ¿no? Son como los raros, los particulares, los personajes, más allá de su capacidad cognitiva, su capacidad de aprender,
en los grupos puede aparecer esto. Tienden a distraerse con facilidad. Les puede pasar por cuestiones de función ejecutiva, ¿no? A no establecer prioridades. Entonces se dispersan, se desorganizan, tienen que estudiar, se abruman. Pueden tender a no estructurar rutinas y agendas sin una adecuada ayuda o asistencia. A veces necesitan como alguien que les dé un marco y después funcionan fantástico, tienen muchísima capacidad, pero ese inicio, ¿no? Dificultades para poder colaborar con sus grupos de trabajo, también por la cuestión más social, ¿no? Como la cuestión de habilidades sociales. Entonces, recomendaciones, y acá hablo, por ahí sirven para otras identidades, pero en este espectro sirven muchísimo. Trabajar la transición desde la escuela, ¿sí? Ya cuando está por terminar la escolaridad secundaria, prever que va a haber un cambio. Prever ese cambio puede ser acompañarlo a conocer la universidad, hacer el viaje juntos, ir a ver cómo se visten las personas, entender cuáles son algunos de los hábitos que comparten las personas en la universidad, cómo se saludan, ¿no? Como anticipar mucho de esto. ¿Por qué? Esto lo aprendí además con un paciente en particular que es un chico dentro del espectro, tenía toda una historia de desarrollo infantil con dificultades del lenguaje, bueno, pero fue compensando y desarrolló una cosa maravillosa, siempre en el contexto de una escuela en particular. Entonces era él querido por todos, por sus docentes, sus compañeros, lo ayudaban, siempre tenía sus amigas terapeutas, se fue de viaje de egresados, estaba muy consolidado en su identidad a partir del entorno. Ahora, cuando hubo que hacer el salto a otra calle, por otro lado, por otro camino, con otras responsabilidades, ahí hubo un cimbronazo emocional muy fuerte. Entonces, después la dificultad que tenía era más la que acabo de decir, ¿no? Cuestiones más de organización. Él sabía todo lo que tenía que estudiar, había entendido todo, escuchaba, tenía una memoria de todo lo que había dicho los profesores, acordaba todos los ejemplos. Y bueno, el tema era cómo organizarse con el papeleo, digamos, con los apuntes y la agenda de exámenes. Pero la primera parte de su facultad, su presentación fue que él se le acercaba de manera muy directa, sobre todo a las chicas que le gustaban, porque él entendió que era el lugar como para conocer novia, él tenía como ese plan, y las chicas se asustaban porque él iba muy de frente, ¿no? Y él decía, ¿por qué tengo que esperar para hacerme amigo? Porque su historia tenía que ver con que siempre había sido amigo de todos sus compañeros, ¿sí? Aparte tenía un grupo de club y demás, tenía experiencia como no era solamente el mundo escolar. Pero le pasó eso, ¿no? Como que él se desesperaba, ¿por qué tengo que esperar para ser mi amigo? ¿No? Y bueno, trabajar esta transición de la salida, perdón, a la salida de la escolaridad secundaria pensando que a veces es un mundo que abarca mucho más que lo escolar para estas personas. Ejercitar habilidades sociales para que mejoren las posibilidades de interacción con pares. Esto de facilitar el familiarizarse con el campus, con el lugar nuevo, ya no vas a ir con una mochila llena de libros, sino tenés un solo cuaderno, no todo lo que hace al estudio terciario. Y ahí vas a tener que ser ordenado y anotar, bueno, explicitar todos estos trucos que para otras personas es más evidente, bueno, para ellos acompañarlos. eh, Conocer en profundidad las características individuales de cada estudiante y reportar las dificultades para decidir las intervenciones, esto del lado institucional, y pensar que pueden presentar un pensamiento crítico y fallas en el funcionamiento ejecutivo, por lo cual puede resultar útil implementar una variedad de estrategias y facilitaciones académicas para que demuestren sus conocimientos de una manera más confortable. Este chico, por ejemplo, cuando daba exámenes, iba con una forma de estudio muy de memoria, muy estructurada, y por supuesto cualquier pregunta que le hacía el profesor lo descolocaba, ya se venía abajo y se desesperaba, y entonces tenía una mala actitud, ¿no? Como que respondía mal. Bueno, eso hubo que trabajarlo, ¿no? Y ahí sí dimos aviso a través de un informe, este era paciente mío, dimos aviso a la universidad a través de un informe y se iban a tomar, le digo a la mamá, a la terapeuta que estaba diciendo, ¿no? Eh, Se iba a informar a los profesores que, por ejemplo, cuando él daba orales, él los podía dar, no es que se abrumaba ni se ponía incómodo ni nada, pero que
era mejor si se intervenía con menos preguntas, ¿no? Era mejor si era menos dialogado, que él pudiera dar todo el recorrido de su texto. Tal vez para eso había que supervisarlo antes porque él era capaz de contar desde que nació la humanidad hasta el presente, ¿no? Como ayudarlo a hacer un foco en lo más importante. La siguiente. Bueno, y ejemplos. Proveer apoyos instruccionales para subdividir las tareas en pequeñas partes. A veces esto de explicitar y dar instrucciones, clarificar expectativas para los trabajos. A este chico le ayudó muchísimo darse cuenta que la evaluación consistía en algo que el profesor quería confirmar, ¿no? Que él sabía tal tema, ¿no? Fue como bajarle un poco la ansiedad, siendo muy detallista en qué se espera de él, ¿no? Como ubicarlo muy bien en contexto universidad, lo que tu profe quiere es que vos tal. Ah, perfecto, y con eso se organizó mucho mejor. Bueno, dar ayudas, organizar y planificar tareas, dar tiempos más extensos, dar tiempo individual con los docentes, desde el consultorio y a veces desde la institución también, decir que ese tiempo es para decidir en conjunto, ¿sí? No es para bajar la cantidad, hacerlo fácil, sino mira, vas a pedir una entrevista con el profe, le vas a llevar estas preguntas, le vas a explicar esto que te pasa y a ver cómo se puede hacer que deciden juntos, ¿sí? Bueno, decidir alternativas a la participación en los proyectos grupales y situaciones que impliquen hablar o exponer en público. A veces la persona tiene dificultad para exponer. No era el caso de este chico que les estoy diciendo, pero si no quieren porque les da terror hablar en público, por ahí es el que diseña el Power o cuál es su rol dentro de un equipo, ¿sí? Esto, piénsenlo, proveer un glosario está muy bueno, ¿sí? Hacer como una lista de palabras frecuentes que se trabajan en, digamos, consignas, palabras, conceptos que van a aparecer en determinada materia o en determinado campo de saber, ayuda mucho porque pensemos que a veces estas personas tienen una comprensión muy concreta o según las experiencias que han tenido, y de golpe hay palabras que refieren a otros conceptos. Entonces, por ejemplo, capital, ¿qué es el capital? Capital humano, capital económico. Entonces, poder, capital de una ciudad, la capital, ciudad capital, poder darle sutilezas, ayudar, acompañar a construir sutilezas de la comprensión del lenguaje en un lugar donde la dinámica es muy rápida, ¿sí? Entonces, trabajar anticipado algo de esto. En las clases, bueno, los profes si tienen en cuenta que tienen personas con alguna necesidad, deberían hablar más claro, más pausado, más representado visualmente, pero también darle el apoyo a la persona de que si dicen esta palabra o si se dice algo de esto, pensá que va por este lado, ¿sí? Ayudarle con estas explicitaciones. Favorecer que cursen un día en particular, a veces que no cursen tanto y que tengan una agenda más disponible para el estudio individual, el repaso, el pedir ayuda, tener sus terapias. Y, si se puede, dar tiempo extra en los exámenes y lugares separados para rendir examen. Sí se puede, a veces se puede. Y algunos apoyos no académicos, ¿sí? Por ejemplo, que se formen duplas de estudio, que se armen grupos. Pasa mucho, ¿no? Que los grupos ya trabajaron con esta persona y ya no quieren repetir, como ya le hicieron el aguante para un trabajo y ya está, no quieren, ¿no? Bueno, pero por ahí hay como que intervenir desde afuera. ¿Quién sería, con qué grupo, qué persona sería buen compañero de estudio? ¿No? A veces necesitan como algunas reuniones extra para el apoyo o alguien que intervenga en esa dinámica. Grupos de soporte y apoyo para la resolución de situaciones problemáticas. Esa es tarea del equipo, ¿sí? Del equipo en la universidad. Yo terminaría acá porque de alguna manera lo fui diciendo, pues así me quedo con tiempo por ahí para contarles dos situaciones, dos viñetas. Me gustaría escuchar a ver qué les pareció, si lo ven posible. Yo cuando lo iba preparando me doy cuenta que enfaticé mucho como en tener un conocimiento previo de situación, como que no fui directo a decirles, bueno, muy fácil, hay que
separar el texto en partecitas, digamos, ese sería como el camino, los tips que no sé si sirven, sino que trato de transmitirles que cuanto más conocen el equipo docente, desde adentro o de afuera de la institución, los desafíos de la propia carrera, cuáles son los contenidos ineludibles de la carrera y las características de la persona, más fácil va a ser poder consensuar los apoyos o remover esas barreras, ¿no? No hay como sí, tenemos una serie de recomendaciones, pero para cada persona hay que hacer ajustes en particular. Y esta idea de que por ahí en un momento se necesitan muchos ajustes de algún tipo y después modificar, que nos pasan los tratamientos, ¿no? Hay una etapa donde lo que mi paciente necesita es mucho de algo, después eso hay que retirarlo y modificar o replantear objetivos o los apoyos necesarios, ¿no? Entonces, pero para eso hay que estar muy cerca de la persona, conocer su trayectoria, enterarse de qué pasó, cuándo pasó y lo que pasó para poder diseñar algo bien ajustado a sus necesidades. ¿Sí? Cuéntenme, no sé si las personas que tenían así como casos cerca por familia o por... Buen día, ¿qué tal? o- Yo soy Samantha, soy licenciada y profesora en psicopedagogía. Me pasó este año estudiando clases en un instituto de formación superior en la carrera Tecnicatura Superior en Psicopedagogía. Y este Sí, año ingresó un estudiante que es ciega. sí, Entonces, ahí hubo todo un dilema y una situación que se planteó con los inspectores y demás del área porque no querían admitirle al estudiante que pudiera cursar sí, la carrera y ejercer, ¿no? Porque el dilema que nos planteaban, que esto lo tratamos con la jefa de área de la carrera y y otros profesores que somos psicopedagogos en el grupo, digamos, del grupo docente del propio de la carrera, entonces se planteaba como, bueno, ¿cómo va a ser este estudiante finalmente cuando se reciba para ejercer? Así que bueno, hubo que hacer toda una fundamentación desde lo que vos decías antes del cuadro normativo, desde digamos, marco legal, ¿no? Que admite que puede ingresar y realizar la carrera, pero el dilema puntual está ahora, en este momento, es cómo va a llevar la estudiante las prácticas, ¿no? Cómo va a realizar sus prácticas y cómo, bueno, se puede pensar a futuro el ejercicio profesional de este estudiante. Entonces, en eso hubo, bueno, yo hice un trabajo como de investigación para pensar, bueno, porque claro, son cosas que cuando uno se le presentan, a mí me pasó particularmente, que nunca me puse a pensar, bueno, ¿y cómo será ejercer la psicopedagogía sin tener visión? ¿No? Porque la ajá, observación es una herramienta muy fundamental. Entonces, bueno, ahí se empezaron a ampliar otros horizontes de posibilidad e investigando di con una profesional que es psicopedagoga que trabaja de manera clínica y escolar en orientación, en equipos de orientación escolar, y ella tiene una disminución visual muy acentuada, digamos, y sin embargo ejerce su carrera y lo que tiene es un agente, una persona capacitada que le hace de ojos, ¿no? Que le hace de la visión que ella no puede tener, a la que no accede. Entonces, bueno, nada, estamos en esa situación y quería compartirles. sí, súper interesante, ¿no? No lo sabemos hasta que no ocurre, ¿no? Como que es un inicio y tal vez eso establece que otras personas después puedan seguir su camino. Hay un montón de situaciones así como de dilemas. Había alguien en la carrera de medicina que también se planteaba eso, ¿cómo va a ser médico si es, bueno, pero la persona, y según, y esto no lo dije, me parece muy importante, ¿no? Que los caminos estos los van abriendo las propias personas porque son la mejor, sus mejores abogados son ellos mismos o ellas mismas y las familias, que a veces desde la propia institución el esquema es todas las personas que ingresan y se gradúan, ¿no? De manera uniforme con estas características. Y bueno, quien reclama el derecho es el que tiene como, eh, nada, también pienso esto, ¿no? Como que hay que valorar que ellas mismas hicieron su recorrido, ¿no? Que hicieron esa primera lucha. Después se van generando los caminos, pero que desde las instituciones difícilmente se facilite. Eso es lo que quiero decir, ¿sí?
eso. Porque a veces por desconocimiento cómo hacer, o no sé, como temor o la responsabilidad con respecto al profesional, seguro. Sí, Claro, desde el instituto lo que nos planteaban es si no podemos garantizar el ejercicio que ella vaya a hacer respecto de su carrera, que en realidad uno no puede garantizar el ejercicio de la carrera de ningún estudiante porque el estudiante tiene derecho de estudiar, ¿no? Eh, absolutamente. Claro, pero Sí, bueno, estaba como la dificultad puesta en ese punto porque el instituto da el título, ¿no? Entonces entraba como en toda esa cuestión bueno, el dilema propio respecto de la institución de poder habilitar un profesional a trabajar en esa área y cómo lo va a sí. realizar. Entonces nos decían, bueno, en tal caso que venga y que estudie respetando su derecho, pero que firme un papel donde diga que no va a ejercer. Entonces estamos en esa lucha y en esa búsqueda de ver cómo hacemos para amparar esta situación, para amparar al estudiante y ver Claro. qué alternativas podemos encontrar. Y vos como parte de la institución. Exactamente, yo como profesora. Bien, bien, bien. Va a ser interesante saber cómo se resolvió eso. Bueno, yo si querés, Inés, después Sí, en un punto cuando lo tengamos resuelto te puedo mandar un mail, comentarte. bien. Sí, claro. Sí. Gracias. No, un placer. Al contrario, gracias a vos. ¿Algún otro comentario? Yo les quiero contar, si no, la situación de... Le fui contando así como algunas viñetas de pacientes míos, pero una situación que se dio en la... De algún modo ya conté, ¿no? También este chico que se dormía, que tenía su condición psiquiátrica, era un cuadro de base severo, pero él se había propuesto y aunque fuera lentamente, él iba avanzando, pero él no quiero contar mucho, describir mucho detalle, otra persona con una condición también particular se presentó para el ingreso. Estas, digamos, situaciones que nos ponían como a pensar qué hacemos, tenían conductas muy disruptivas, ¿no? Este chico que se dormía, sacaba sándwiches en medio de la clase, empezaba a comer como si fuera un picnic en no me acuerdo qué materia, pero digamos que yo pensaba, no pasa nada con que coma, digamos, estoy acostumbrada, mis estudiantes toman mate, comen, salen, entran, digamos, pero había algo en cómo comía, que tiraba el papel y qué sé yo, que molestaba a su grupo, ¿no? Y otro chico, pero uno sabe que eso no lo hace por mala voluntad o puede haber un aprendizaje que tiene que hacer, ¿sí? Pero a veces son como consecuencias del propio cuadro, de sus necesidades más directas. O sea, él tenía hambre, comía, ¿sí? Tenía sueño, se dormía, ¿no? Eh, ¿qué hacemos con esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo asesorar al docente? Como el docente era una profesora, me acuerdo, se desesperaba y decía, yo trato de no mirarlo para no incomodarlo, pero me doy cuenta que alrededor se empiezan a correr, se empiezan a sentar del otro lado, y entonces si tienen que hacer trabajo en grupo ya no lo van a incluir, ¿no? Qué difícil cómo llegar a un consenso donde podamos estar de acuerdo, pero de verdad, ¿no? Como decir, bueno, él necesita, ¿cómo hacemos? Son cuestiones que no las tengo claras, que se las quiero contar así como de verdad las siento, que hay que ir construyendo un criterio y que además cuando uno decide algo por ahí no se puede sostener, puede ser. El otro chico era para un ingreso. ¿Sí? Se presenta un chico bueno, trae su certificado y dice, yo tengo autismo. Él no lo dice, lo dice la madre, que acá también hay un factor, ¿no? Ya universidad no tiene contacto con la familia. Pero pide la entrevista a una señora, pensábamos primero por la forma en que se comunicó que era una terapeuta, porque habló de una manera muy formal, o una docente, no quedaba claro, y después era la mamá, era docente, pero era la mamá de un chico, de un joven que iba a hacer el ingreso. El ingreso es libre, se anota y ya, listo, nadie le va a decir que no puede. Pero ella estuvo muy bien, se anticipó y vino a contarnos que era un chico con ciertas características desde la infancia y que siempre había tenido acompañamiento escolar, pero que en el último tiempo él había decidido que ya no lo quería tener más porque se estaba preparando para la universidad, además era un chico con bastante capacidad, ¿no? La persona que lo acompañaba tenía un rol más de organización y de cómo prever algunas situaciones que después se pusieron a la luz,
que es que él se frustraba y se empezaba a dar golpes, ¿no? O golpeaba la pared. Que como terapeuta, yo tengo que decir, a mí no me asusta que mis pacientes se golpeen, me pasa con frecuencia, se enoja, lo trabajamos, lo encaminamos de otra manera, pero no me aterra, no pienso me va a agredir, ¿sí? Pienso, estamos en un momento donde hay que acompañar un proceso de regulación. Esto apareció en la primera reunión que tuvimos. Él vino a conocer el lugar, le hicimos como una bienvenida para darle información junto a las autoridades de la facultad de la que él se quería anotar, donde se le dio información de horarios, de alternativas de cursada, como explicitar mucho, algo que es inmenso, ¿no? Que cuando uno entra a la universidad te metes por la plataforma, tenés que contestar un mail, tenés que crear un usuario, ¿no? Es como muchísimo. Bueno, se hizo una reunión que no se hace con los demás, se hará un instructivo genérico y arréglense, ¿no? Y con él se hizo una reunión y su presentación era también muy particular, que no tiene por qué condecirse con su capacidad de aprendizaje, ¿sí? Pero la forma de sentarse, se rascaba, se bostezaba de manera... Bueno, y el director, uno lo veía haciendo un esfuerzo enorme para esto no lo estoy viendo y le sigo diciendo, ¿no? En ese momento estaba la mamá fuera, esta mamá que venía acompañándolo en su proceso, en un momento él quiso entrar solo, pero le preguntamos después de un ratito si prefería que lo acompañe la mamá. Ella entró y era como la traductora de algunas cosas que a él le pasaba. Y hasta donde yo supe, porque ya después eso queda encaminado a través de la facultad y yo no seguí trabajando en el equipo cuando hubo ciertos cambios de presupuesto y demás, ya no quedé adentro, así que no me enteré. Pero sí se había consensuado que él tenía un acompañante terapéutico eh, que pudiera estar, porque también surgía esto, mira, Samantha, esto que habíamos, como las cuestiones institucionales, nadie que no es parte de la universidad puede estar adentro de la universidad. Yo no sabía, o sea, no puede venir un psicólogo o si tiene una crisis que venga el equipo psiquiátrico de... hay como una normativa que la única seguridad que puede estar en la universidad es la que cuida el mobiliario de la universidad. No hay gente que esté por si alguien tiene un ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces el acompañante terapéutico también tenía que tener una figura de por qué estaba. Después entras, nadie te va a estar pidiendo el DNI que estás haciendo ahí. Pero a nivel oficial, si decidíamos que este chico tenga a su acompañante en el pasillo por si él necesitaba recurrir a alguien, era como medio peculiar, ¿sí? Y si hay alguna situación disruptiva, digamos, emocional, el seguro médico, ¿no? Que entre una ambulancia o que venga como no puede ser adentro de la universidad, digamos, hay como ciertas normativas que impiden, ¿no? Como pensarlo para la persona, porque ya excede lo nuestro, ¿no? Es como la normativa, el seguro y demás. Entonces, no lo puedo decidir para todos, lo tengo que pensar en el contexto de cada persona en particular, pero la experiencia dice que cuando se pueden dar estos apoyos, se toman decisiones ajustadas a las necesidades de las personas, muchos logran transcurrir la universidad. Y esto es lo que medio dejé en suspenso al principio. Está bueno que entre a la universidad si yo sé que va a encontrarse con un montón de muros que no va a poder atravesar. Mi pensamiento es que sí, aunque curse una materia, dos materias, media carrera, lo que pueda, aunque no se gradúe. Si se gradúa, fenomenal, ¿no? Maravilloso para la institución y para la persona, para la profesión, para la humanidad. Pero cualquier persona que tuvo acceso a una formación terciaria, a vincularse con determinados textos, a integrarse a determinados grupos de la manera que pueda, ya tuvo como un plus de experiencia, ¿sí? Entonces, creo que no sé, dar tiempo a si quieren hacer alguna pregunta, mi reflexión final sería esa, acompañar a las personas que quieran, por donde quieran, hasta que no puedan, pero intentarlo, ¿sí? Que por algo hay un deseo ahí. Bueno, después la realidad dirá, capaz que son demasiadas materias, son muy difíciles, no es lo que te gusta, hay otras alternativas, pero ya esa experiencia es enriquecedora, ¿sí? Me parece eso.
¿no? En una charla que escuché de inclusión universitaria en los países nórdicos, es decir, hay un conjunto de Finlandia, Suecia, Noruega, no sé, son 3, 4 países, tienen un presupuesto, bueno, donde hay plata, ¿no? Y capacidad política. Hay un presupuesto donde determinan en los 3 países, chao, Hernán, entre los 3 países tienen como un consorcio donde abren universidades hasta en los pueblos más chiquitos, ¿no? Como estas universidades que se critica del conurbano, es oportunidad, y lo que promueven es que personas con discapacidad, personas mayores de edad, personas con alguna vulnerabilidad, todos tengan acceso a la formación universitaria, aunque sea por una parte del recorrido, porque eso ya enriquece. Entonces es una decisión, ¿no? Como que más personas tengan acceso a una formación más, digamos, elevada o más desafiante. Si se gradúan, no sé, pero esto lo que hizo fue generar carreras por ahí adaptadas o experiencias más acortadas. Acá no tenemos eso. Hay otros países donde hay o alguna experiencia acá muy, muy limitada, eh, oportunidad para personas con alguna condición. Entonces, por ejemplo, en España hay universidad para discapacidad intelectual. Y es una formación de 1 o 2 años con un título universitario, no es licenciado, pero se los desafía, se los incluye, se los prepara en una carrera que está pensada ya para esta población. Sí, me parece que, nada, todavía nos falta un montón, o sea, acá nos falta un montón. Hasta luego, Judith. Pero bueno, como que sea posible. Me gusta que esté como en el horizonte, que en algún momento se pueda lograr. María Inés, disculpa, yo tenía una consulta. Yo hace un par de años tenía mucho contacto con lo que es la comunidad sorda y escuchaba mucho con esto que vos decías del tema de las adecuaciones más de acceso. Escuchaba mucho de cuando querían ir a la universidad que no se les garantizaba el acceso a un intérprete justamente en las clases. Eh, Sí, y que muchas veces lo tenían que financiar ellos. y es Eh, carísimo. Claro que es literalmente carísimo. Pero yo ahí me preguntaba, ¿quién debería ser, capaz es muy técnico, pero quién debería ser el organismo que financie ese intérprete? ¿La universidad en la Bueno, que ahí se... lo pagaba la Secretaría Académica. Ok, Lo que se bien. trataba era de que creo que en ese momento había como 3 o 4 personas sordas cursando lo mismo, de que coincidieran por lo menos 2 o 3 en la misma materia para que un mismo intérprete pudiera dar su servicio a más de una persona. Pero te digo que tenían mucha información cada uno de estos estudiantes y reclamaban su derecho, y eso ahí había como un miedo, ¿no? De que enseguida podían elevar el reclamo a una instancia que podía como cuestionar el rol de la universidad en cumplir, pero bueno, había un presupuesto. Sí. Bien. Bueno, gracias, porque tenía esta duda, y justo como lo mencionaste. No, y sabes que se había hecho, pero había también plata para pagar uno de los intérpretes y estuvo genial eso. Trabajó en un pequeño curso, comprensión lectora para personas sordas, pero abierto a otros chicos. Y entonces asistían, creo que eran 2, porque la verdad es que era un dispositivo que no se aprovechaba mucho, pero empezaron a venir 2 o 3 personas que tenían dislexia, ¿no? Como que se enteraron y como era comprensión y que les costaba el tema de los... Entonces era como un apoyo que servía a más personas que para la gente a la que estaba destinado. Ah, ¿Sí? Lo mismo la máquina de leer, la máquina que pasaba texto audible, el escáner ese, lo empezaron a usar más que las personas ciegas porque no sé por qué ya tenían como acceso a ciertos materiales o no sé, capaz que ellos tenían sus propios, a veces tienen como los recursos informáticos, lo empezaron a usar personas que se definían como con trastornos de la atención. Entonces, como se distraían leyendo y al leyendo y escuchando les servía más, se empezó a usar para eso. ¿No? Eso es genial, que vos pensás, esta es la solución para fulano. Ah, mira, y a vos le sirve, ¿no? sí, la Sí, verdad que sí, aparte si les permite el acceso o esto que puedan comprender aún más los contenidos, buenísimo. sí, sí. Marilena, nos quedarían 3 minutos por si hay alguna pregunta más, así también vamos terminando y te liberamos. A ver. Ah, ahí viene Andrea. No, acá por el tema del audio.
Muy interesante, María Inés, la verdad, qué complejidad, sobre todo la cuestión de la certificación. ¿Te acordás que nosotros tuvimos a Carlos Clear que presentó el caso de aquel chico de secundaria? ¿Te acordás que no le querían dar el título de secundaria y se armó todo un lío? Pero me pareció súper revelador esto que decías de los consejos profesionales, porque Sí, también nos preguntábamos, digamos, una persona que después va a ejercer una práctica que la tiene que ejercer tal vez sobre personas, ¿no? Como la medicina o, bueno, la psicopedagogía mismo. ¿Qué saberes son ineludibles para poder acceder a esa práctica? Me pareció muy interesante lo que dijiste porque era difícil saber si tenía que ver solo con la currícula de la universidad sí, o otra cosa de requerimiento de incumbencia o de los... bueno, eso. Me pareció muy revelador saber eso para poder pensar en el acompañamiento, ¿no? Y la inclusión. tal cual. Así que Sí. súper claro, te agradezco muchísimo la No, a presentación. ustedes. Bueno, no sé si alguna colega tiene alguna pregunta más, así podemos ir cerrando la clase, pero comentario, ¿no? Había una colega de Río Negro que puso un comentario antes de General Roca. Sí, dice que en el YUPA tienen departamentos de accesibilidad y se va haciendo acompañamiento desde el último año del secundario y luego en los estudios superiores. Increíble. Todo lo que Sí, hay que apuntamos. averiguar, si tienen pacientes, digamos, si trabajan en la institución ya lo saben, pero si tienen pacientes que van a ingresar a la universidad, averigüen dentro de esta red, y creo que les dije, ¿no? Red Sí. eh, interuniversidades, que ya hay acuerdos, ¿sí? Esos acuerdos se tienen que respetar. Sí, entonces yo había hecho un relevamiento de qué es lo que a veces está en bienestar estudiantil. Hay una persona que se ocupa de eso. A veces está como una unidad en especial. Debería haber algún dispositivo dedicado a esto, a mediar entre docentes, estudiantes, ver cuáles son los recursos con los que se cuenta y demás. Bueno, Marinés, muchísimas Sí. gracias Al nuevamente por contrario. sumarte a nuestro curso. La verdad que es súper interesante y muy clara la presentación. Bueno, me alegro, a pesar de las fallas de internet. Cosas que pueden pasar. Puede Bueno, pasar. nos reencontramos entonces en 15 días. Sí. Y bueno, ya les va a estar llegando toda la información. Muchísimas gracias. Un beso grande. Adiós. Ah, Ya. gracias. Chao, chao.